Vamos a trabajar esta segunda unidad que tiene que ver con las fuentes de información. Podríamos decir que dentro de las tendencias de alfabetización informacional, digamos que es la etapa 1. La etapa 1 que tiene que ver, ya no, más bien la etapa 2, no tiene tanto que ver con las tecnologías en sí, pero focaliza la atención en las fuentes de información. Vamos a mirar las fuentes de información desde un par de perspectivas que a ustedes les resultan particularmente familiares, unas, y otras que tienen que ver con el mundo de la información en un contexto institucional. Por un lado, el tema de la información a partir del nuevo conocimiento como generadora de inteligencia, como posibilitadora de toma de decisiones y cuyo impacto debe dar como resultado la generación de nuevo conocimiento. En el entorno institucional, esa nueva información es sometida a procesos de selección, a un procesamiento técnico, una organización, un almacenamiento con vocación de búsqueda, recuperación, divulgación y diseminación. Ese es el ciclo de vida de la información que nos propone Rosalidia Vega. Sin embargo, nosotros queremos partir ya de un concepto de fuente de información como todo recurso que tiene datos formales o informales y que puede estar en distintos soportes o en distintos formatos, pero siempre la característica esencial de una fuente de información es que tiene datos registrados. Y en esta oportunidad vamos a ver las fuentes de información en función de los criterios para hacer una taxonomía de ellas, para hacer una clasificación de ellas. Clasificación que no es única, hay múltiples formas de clasificar las fuentes de información. A mí me interesa mucho retomar esta clasificación de las fuentes de información porque la experiencia en servicios de referencia nos dice que el usuario tiene muchas dificultades para conectar necesidad de información con fuente de información. Y hemos asumido, tal vez falsamente, pero hemos asumido que una de las limitaciones que tiene es que no domina las características de las fuentes de información y por lo tanto no las puede conectar con necesidades concretas de información. Entonces, desde el punto de vista del nivel de información que ofrecen, hay una clasificación discutible que cambia de una disciplina a otra, pero que podríamos transarnos con que, de acuerdo al nivel, son primarias, secundarias y terciarias. De acuerdo a sus características, aquellas características internas como externas, son monográficas, son de carácter periódico, son fuentes de referencia y en general son recursos de multimedia. Y de acuerdo a su procedencia pueden ser personales, institucionales o documentales. En este esquema, cuando hablamos de una fuente primaria, estamos hablando de información directa. Estamos hablando de objetos, estamos hablando de manuscritos, estamos hablando de entrevistas, estamos hablando de información, de fuentes que nos proporcionan información directa. En tanto que las secundarias y las terciarias son elaboraciones a partir de las fuentes primarias, las terciarias
con más vocación de actuar como vínculos entre el usuario y la información. Cuando consultamos un índice o cuando consultamos una base de datos o cuando consultamos cualquier obra de referencia, estamos buscando un puente que nos lleve a la información requerida. Por lo tanto, estas fuentes terciarias tienen más vocación de ser puentes, de ser vínculos. Y por supuesto, ahí hay una gama de lo que podrían ser ejemplos de fuentes primarias, de fuentes secundarias y de fuentes terciarias, que van desde la carta, el diario, la memoria personal, hasta fuentes secundarias como las bibliografías, y en este contexto son mirados los libros de texto, los artículos de revistas, las compilaciones, las enciclopedias, etc. Y las terciarias como elementos vínculo, los buscadores, los índices, las bases de datos, los catálogos en línea, etcétera, etcétera. ¿Por qué repasamos esto? Es muy importante saberlo. Dentro de las deficiencias que presentan los sistemas de formación elemental, básica y media, hay una carencia de información, de acceso, de estrategias que lleven al educando al manejo de distintas fuentes de información. Egresan de los distintos niveles educativos sin experiencias concretas y sin conceptos claros sobre cada tipo de fuente de información. Y para la mayoría lo que existe es la palabra libro, y la palabra libro absolutiza las fuentes de información. Todo es un libro, no hacen la diferencia entre una fuente de información y otra, y por tanto las posibilidades que cada una tiene y las oportunidades que cada una ofrece. En ese orden de ideas y siguiendo con la reflexión de cuál es el papel, en este caso de la educación superior, con relación al manejo de fuentes de información, es que hay que decantar o delimitar cuál es el papel de cada instancia en el proceso o en el propósito de uso de fuentes de información con vocación de conocimiento. Realmente las fuentes de información desde instancias como la biblioteca tienen un tratamiento documental, es decir, un tratamiento que hace procesos de análisis y de síntesis para la producción de fuentes secundarias o terciarias. Pero es el análisis de información que debe generarse como consecuencia de un proceso educativo que se sustenta en la investigación como estrategia del proceso de aprendizaje-enseñanza. Es ese proceso el que conduce a la generación de fuentes primarias o documentos primarios. Es decir, en la esfera institucional está el tratamiento documental y todos los recursos que de ahí se generan. Y es lo que la universidad pone a disposición de la educación superior, sus bases de datos, sus catálogos en línea. ¿Qué sucede? Que si esos recursos no son adecuadamente incorporados como recursos al servicio de un proceso o de una metodología de aprendizaje y enseñanza, no se da el otro nivel, que es el nivel de análisis de información. Un análisis de información que no necesariamente va a llevar siempre a la creación de fuentes primarias, pero que sorpresivamente,
cuando lo hacemos con intencionalidad, nos damos grandes sorpresas de lo que podemos conseguir de los alumnos cuando realmente aplicamos estrategias diferentes. Y ese análisis documental, como decía antes, tiene 4 componentes: análisis, síntesis, representación y recuperación. El análisis documental se hace para propiciar la recuperación de la información a partir de una representación que tiene una doble dimensión. Por un lado, la dimensión semántica y por otro lado, la dimensión sintáctica. Pero desde el punto de vista de el impacto que debe tener, entonces tendremos que ubicarnos en el análisis de información, que es el que debe producirse en el contexto de nuevas estrategias de aprendizaje-enseñanza, que lleva al análisis, a la evaluación, a una representación heurística, que da lugar a nueva información y a nuevo conocimiento y un nuevo documento, y por supuesto la toma de decisiones. La otra visualización importante de las fuentes de información es de acuerdo a las características. Esto parece simple, esto es digamos, la materia prima con la que los docentes trabajan todos los días, pero probablemente por eso no se percatan que para un alumno no es tan fácil tener clara esta taxonomía. Y no solo no es tan fácil, es casi imposible que ellos hagan la diferencia entre lo que pueden esperar de un documento de carácter monográfico, lo que pueden esperar de un documento que es una publicación periódica, que puede ser general o especializada, y lo que pueden esperar de una fuente de referencia. No solamente, por supuesto, a nivel conceptual, sino a nivel práctico. Realmente, cuando usted profundiza en cuáles son las estrategias de búsqueda de ellos en Internet, usted se da cuenta claramente de que realmente ellos no tienen una idea clara de asociar necesidad de información con fuente de información. Utilizan una casilla única para colocar 1, 2, 3, 4 palabras, pero sin el criterio de en qué fuente de información estoy buscando, para qué estoy buscando esta información. Entonces, esas taxonomías que para nosotros son tan elementales, para ellos son mucho más inaccesibles en la práctica. Uno de los aspectos que tampoco tenemos tan claros como limitaciones que tienen nuestros educandos, porque los exponemos a la necesidad de que nos preparen una bibliografía o de que nos preparen un trabajo de investigación, pero nadie les ha dicho cómo se prepara una bibliografía ni cómo se hace un trabajo de investigación. Es decir, lo más corriente en la educación superior es esperar que alguien haga como trabajo final una tesis cuando el proceso no lo ha sometido a, de manera sistemática, hacer análisis y hacer síntesis. Usted no puede hacer una tesis si usted no ha desarrollado esas capacidades. Entonces es muy importante ver las fuentes de información en las etapas de investigación. No es lo mismo utilizar fuentes secundarias y fuentes terciarias cuando yo estoy arrancando a un proceso de investigación donde necesito fuentes autosuficientes. Yo no debería enfrentarme a ningún buscador y a nada si yo no he entendido bien qué es lo que estoy investigando. Y no debería enfrentarme si no soy capaz de explicármelo para sí mismo y para otro. Más aún cuando ese otro que me va a responder la pregunta trabaja con una lógica de lenguaje que no es natural sino artificial.
Obviamente, cuando ya alguien avanza en un proceso de investigación, puede utilizar fuentes que tienden a combinar distintos tipos y alcances y niveles de información. Y por supuesto, el nivel más alto es el nivel donde alguien quiere ubicarse en frontera de conocimiento. Tener claros estos niveles y asociarlos con fuentes de información es un buen ejercicio para que nuestros estudiantes aprendan a asociar fuentes con necesidades de información. Entonces, en ese proceso de investigación, en este caso documental o bibliográfica, ¿cuáles son las etapas críticas? En primer lugar, la expresión de la necesidad de información. Una persona que arranca a buscar información sin tener claro, por decir algo elemental, el alcance geopolítico de su investigación, puede estar buscando un tema dominicano en una base de datos que para nada le va a dar resultados, porque definitivamente no corresponde o no cubre ese ámbito geopolítico. La expresión de la información en lenguaje controlado o artificial, es decir, las personas tendemos a comunicarnos en un lenguaje que nos permite o que nos da licencia para la metáfora, pero cuando le preguntamos a un sistema, el sistema utiliza un lenguaje artificial. Yo tengo que dominar las herramientas que me permiten entrar con el lenguaje de ese sistema. Por supuesto, la selección de las fuentes de acceso y disponibilidad. No es lo mismo querer tener acceso que querer tener acceso más tener disponible el documento. Y por supuesto, el tema de luego cómo registro todo ese proceso de búsqueda a través de una bibliografía. En la expresión de la necesidad de información, es muy importante asociar preguntas con fuentes, ¿cierto? Y es quizás, y por eso quisimos dejar en esta presentación, ese pequeño diagrama que nos permite ir asociando cada pregunta con una fuente, pero a partir del propósito. Por ejemplo, voy a buscar palabras, pero ¿qué voy a buscar de una palabra? El significado, la ortografía, la pronunciación, el uso. Entonces, voy a buscar el uso para incorporarlo en una base de datos, entonces el diccionario no me sirve. Necesito una herramienta mucho más conceptual, que entonces es un tesauro, que entonces es una herramienta de otra naturaleza. Y así cada pregunta de investigación, ¿cómo la podemos asociar con una fuente de información? Esto es solamente una de las formas. A ustedes se les pueden ocurrir miles de formas y miles de formas altamente especializadas que les permitan a los estudiantes hacer ese ejercicio tan importante de asociar pregunta con fuente de información.